ya se están cumpliendo los 160 años de un hispanista británico tan grande como olvidado, Frederick Alexander Kirkpatrick. Jorge Casismeiro, muy buenos días. Buenos días, sí señor. Frederick Alexander Kirkpatrick, nacido en Doracoper, que he intentado buscar dónde está, pero no lo encuentro. Creo que eso es Irlanda, en 1861 y fallecido en 1953. Un gran hispanista irlandés, a lo mejor escocés, porque fue un estudioso importante de la historia de Hispanoamérica y autor de un libro de referencia titulado Los conquistadores españoles. Hombre, es que Los conquistadores españoles, Jorge, se podría decir que es un libro muy importante. Es un libro clave. Fíjate que tiene entre 1934 y 2005 pues 85 ediciones en 6 idiomas. Es decir, se titulaba The Spanish Conquistadores. Libro de 1934, insisto, que es una obra de síntesis de la etapa de la conquista. Coge desde Colón pues hasta la conquista de Chile, 1540, más o menos esa primera etapa, ¿no?, de emergencia del Nuevo Mundo. Es un libro pionero del hispanismo británico y el mismo autor decía que se proponía llenar entonces un hueco, puesto que las obras de los historiadores hispanoamericanos, dice, permanecían en gran parte desconocidas para el lector inglés. Pero fíjate si fue un libro importante, que hay que reconocer que fue un libro muy traducido. Fue muy traducido, como decíamos, ediciones en varios idiomas, y además al español nos llegó en 1940 a través de la colección Austral, que se editaba en Argentina. Se reimprimió muchísimo. Yo creo que ese libro estaba y todavía debe quedar en muchas bibliotecas de casas españolas. El traductor, además, era español, fue Rafael Vázquez Zamora, que curiosamente además es el traductor de la primera edición de la novela de George Orwell, famosa en 1984. Es que fíjate, estoy pensando yo que Kirkpatrick firma ese libro como lector de español en la Universidad de Cambridge. Así es, Kirkpatrick, que era original del Trinity College, pues fue el máximo responsable de la Escuela de Español de la Universidad de Cambridge desde su fundación en el año 1919. Es curiosamente un momento ese en torno a la Primera Guerra Mundial que fue importante para la propagación del estudio del español y de la cultura española en Inglaterra. Fíjate que en 1916 también en la Universidad de Oxford se creaba la Anglo-Spanish Society. Sí. No, estás dando unos datos alucinantes. Y hay que reconocer que Kirkpatrick enseñaba también historia y la cultura hispanoamericana. Esto es muy interesante, ya que los estudios de hispanismo en Inglaterra van asociados sobre todo a estudios literarios, a estudio de la lengua, pero esta singularidad de Kirkpatrick es importante. Y hay un artículo de Martínez del Campo del año 2014 de la Universidad de Zaragoza donde explica: este profesor no se limitó a enseñar castellano a sus alumnos, sino que también dedicó sus clases a explicar la historia de Hispanoamérica y otros aspectos culturales relativos a España. Esto es muy importante, porque hemos dicho siempre que la hispanidad no solo es un idioma, es mucho más, ¿no? Entonces, Kirkpatrick viajó mucho, recorrió muchos archivos y bibliotecas, escribió también sobre la historia del comercio imperial, la historia de Chile, de la República Argentina, y bueno, de la historia del periodo de España en Argentina. Y bueno, pues aunque The Spanish Conquistadores dice que él lo escribió con 73 años, él dice en el libro que lo hizo íntegramente con documentación del Museo Británico. Yo creo que es un libro de síntesis que hizo ya mayor y tenía ya todos los conocimientos en su cabeza. Los conquistadores españoles, la verdad que contrarresta la llamada leyenda negra. Esto también es interesante. Él no cita ese concepto de leyenda negra, pero sí indica que las distorsiones históricas asociadas a España pues vienen pues por falta de conocimiento y de divulgación histórica, y además, en primer lugar, entre los propios españoles. Él, por ejemplo, no utiliza en su libro los documentos del padre de las casas sobre el trato a los indios, porque considera que es exagerado y nada fiable. Entonces, de las casas utiliza otra documentación, pero esa no, y explica el porqué. Hombre, él dice que es absurdo comparar la conquista española con la colonización inglesa. Eso también es un dato reseñable. La historia de Inglaterra en América empieza en 1607. Esto es medio siglo después de que haya terminado ya el periodo de conquista español, que es de 1492 al año 1550, más o menos mitad de siglo, ¿no? Entonces, ese decalaje temporal, dice Kirkpatrick, hay que tenerlo muy en cuenta.
y a pesar de lo cual recuerda toda la obra de España. Dice, en México, por ejemplo, en 1535, pues ya había una Casa de la Moneda. Es decir, sí, que, en fin, las cosas no se hicieron tan mal, ¿verdad? No, ni tan mal. Más que nada porque su libro lo que hace también es recordar elogios de España por parte de clásicos ingleses. Esto también es muy bonito, está el libro jalonado de acápites, de citas, de autores, de cronistas españoles, pero también de Bacon, de Samuel Johnson, o por ejemplo de Hakluyt y Raleigh, que es muy importante esa historia del mundo que hacen estos dos, sobre lo que representa la emergencia del nuevo mundo, que revelaba realmente la integridad del mundo como lo conocemos, como era, y España como la precursora de todo ese proceso llamado la era de los descubrimientos. Entonces, claro, es muy bonito como Kirkpatrick ya dice en su libro literalmente, dice, cualquiera que sea el punto de vista, la época o el lugar desde donde se juzgue la labor de los conquistadores españoles, es preciso contemplarla desde la Torre del Oro sevillana a través de los ojos de la generación que vio la cruz hincada en las torres de la Alhambra y 27 años después la ascensión del rey de España al trono imperial. Qué interesante, la verdad que, Jorge, te damos las gracias por lo bien que nos cuentas este tipo de cosas y que siempre nos sirven para, demostrarnos lo grandes que fuimos en nuestra historia y en todas las cosas que España ha tenido que ver en el alzamiento de un montón de cosas bonitas que han ido sucediendo. Jorge Casesmero, te mando un abrazo bien fuerte y te digo que hasta el próximo lunes. Un abrazo.